rastrear el primer ancestro, sino el ancestro más cercano al grupo que estoy estudiando, que sería este individuo. Grupo más pequeño distribuible que comparten características ancestro-descendientes comunes. Miren, el ancestro y esas características las comparten la especie F, G y H. Entre otras cosas, a este tipo de adquisición de los caracteres nosotros los llamamos historias filogenéticas de tipo monofilético. Monofilético, ¿por qué? Porque a partir de un ancestro se obtuvieron los caracteres en cada una de esas especies. Entonces ahí, en ese caso, hablamos de la monofilia. Y entre otras cosas, para cualquier sistema taxonómico, los únicos caracteres de peso son los caracteres monofiléticos, y escríbalo allí. Los únicos caracteres que me sirven a mí para estudiar relaciones entre las especies son los caracteres monofiléticos. O sea, son caracteres que a partir de un ancestro los puedo encontrar en especies diferentes. No me sirven caracteres ni polifiléticos ni parafiléticos, ¿sí? Ni polifiléticos ni parafiléticos. Más adelante les muestro ejemplo de caracteres polifiléticos en la medida que vamos avanzando. ¿Qué son caracteres qué? Polifiléticos. Los caracteres polifiléticos son monofiléticos cuando a partir de un ancestro se derivan caracteres compartidos en diferentes especies. O sea, yo no tengo la definición de memoria, si se los dije diferente, lo siento. Yo solo comprendo el concepto. ¿Sí? No sé qué había dictado antes o dicho antes, pero esa es la idea. ¿La idea cuál es? Cuando hay monofilia. Hay monofilia cuando a partir de un ancestro, miren acá, ese carácter ancestral aparece en especies diferentes, pero a partir de ¿cuántos ancestros? De uno. ¿Qué serían los caracteres polifiléticos? Cuando a partir de ancestros diferentes aparece un carácter compartido en especies, en diferentes especies, pero ya no a partir de un ancestro, sino ancestros diferentes. ¿Eso cómo quedaría en un muñequito? En un muñequito pintado quedaría, si yo hago una evolución de tipo polifilética, es como si yo tengo, voy a cambiarlo acá un poco, es como si el carácter llamado rojo, lo voy a pintar, mírenlo, el carácter color rojo, por decir algo, mírenlo y verá que no entienden. Caracteres polifiléticos. El carácter llamado rojo, allí graficadito, lo adquieren la especie A, B y C, F, G y H, pero fíjense que adquieren ese carácter a través de ancestros diferentes, porque mira el ancestro de ellos donde está, y mira el ancestro de ellos donde está. Ah, profe, pero están emparentados. Sí, claro, estamos diciendo que es un antecesor común, pero es que si yo voy a estudiar a este grupo me tengo que ir por una relación monofilética, no puedo estudiar los grupos por relaciones polifiléticas ni parafiléticas. Pero fíjense, este ancestro hace que A, B y C tengan el carácter rojo y este tenga el carácter rojo. Ya que tocamos eso, pues hablemos de lo siguiente. Uno puede hablar de caracteres que se heredan de manera homóloga o caracteres que se heredan de manera análoga. ¿Cuándo es homólogo? Por ejemplo, miren acá, ya que es este muñequito. Un carácter, los caracteres homólogos son cuando el carácter se origina de ancestros diferentes, homólogos, se origina de ancestros diferentes y ese carácter se utiliza para cumplir una misma función. Repito, una homología o los caracteres homólogos son cuando se heredan de ancestros diferentes, ¿sí? Pero el carácter tiene la particularidad de que puede cumplir la misma función. Y eso está representado en esto. Miren lo mismo.
Entonces, aquí podríamos hablar de un carácter homólogo. El rojo podría ser un carácter homólogo. Por ejemplo, piensen ustedes en las alas de las aves, y piensen en las alas de una mosca o de los insectos, de los terigotos. ¿Será que las alas de las aves vienen del mismo ancestro que tienen los insectos? No. ¿De qué está hecho el ala de un ave? La estructura interna es ósea, dura, ¿sí? Condrictia. ¿Cómo es las alas de los insectos? Membranosas. Si usted mira la estructura interna, totalmente diferente. ¿Eso qué le indica? Que el ancestro no puede ser común para ellos dos. Pero ¿para qué usa las alas la mosca y los insectos? Para volar. ¿Para qué las usa las aves? Para volar. Entonces son caracteres homólogos, ancestros diferentes, pero la función es la misma. ¿Y qué será un análogo? No lo copie, porque es todo lo contrario. Cuando a partir de un ancestro común, ¿sí?, se generan unos caracteres que se utilizan para cosas diferentes. Piensen en lo siguiente: la extremidad anterior de un cetáceo, ¿sí?, las ballenas, y la extremidad de las aves. ¿Cómo sé que la extremidad anterior de un cetáceo y la extremidad anterior de las aves, que se llaman alas, ¿sí?, y el otro son las aletas, son del mismo ancestro? ¿De qué están hechas las estructuras internas de las aletas de las ballenas? De hueso. Y la de las aves, de hueso. O sea que eso indica que el carácter condrictio es de un antecesor común. ¿Pero por qué es análogo? Porque es que las aves usan la extremidad anterior para volar, las ballenas o los cetáceos la utilizan en un medio diferente que les sirve es para la flotabilidad y la dirección en ese medio llamado agua, ¿sí? Entonces, eso pues es importante tener en cuenta, los caracteres. Bien, pero estábamos hablando entonces que esto es importante para definir a las especies, ¿listo? Entonces, aquí tenemos esto primero. Entonces, ¿cómo las definimos? Mire, ya hemos dado entonces algunos ítems de cómo puedo definir las especies, cómo tengo que tener en cuenta los caracteres. Y todo esto encaminado a que al final entendamos el ejercicio que vamos a hacer. Ahora, pero las especies, muchachos, miren, están clasificadas de acuerdo a unos conceptos. Y el concepto de las especies, ¿cuáles son? Nosotros hablamos de un concepto tipológico. Miren, hablamos de un concepto tipológico de especie. Uno que ustedes le dan mucho palo que se lo saben, el concepto biológico de especie. Lo han escuchado, ¿cierto? Entonces hablamos de un concepto biológico. Hablamos de un concepto evolutivo de especie. Y hablamos de un concepto filogenético. Miren, muchachos, esto tiene o reviste gran importancia. Yo puedo hablar de un concepto tipológico, biológico, evolutivo, o puedo hablar de un concepto filogenético. Profe, ¿cuál debo utilizar? ¿Cuál debo utilizar? Debe utilizar el que le defina con mayor precisión los caracteres que está buscando. Por ejemplo, si yo soy un microbiólogo, yo jamás como microbiólogo puedo definir especies a través del concepto biológico. Suponga usted que yo estoy estudiando en mi proyecto toda la comunidad, por ejemplo, de bacterias pertenecientes a la familia de las Rhizobiaceae. ¿Cuáles son esas? Las fijadoras de nitrógeno, ¿sí? Y yo me encuentro allí que uno de mis grupos, voy a decir una cosa que no es cierta, pero pues para ponerlo así, voy a encontrar que en una bacteria estoy viendo un proceso de reproducción donde aparecen dos pilis. O sea, los pilis son los puntos de unión que tienen las bacterias cuando van a intercambiar material genético, ¿sí? Pero eso se forma un solo puente. Pero imaginemos que encontramos dos. Entonces usted dice, estoy ante una nueva especie. Si usted utiliza el concepto biológico de especie, se equivoca. ¿Por qué? ¿Qué dice el concepto biológico de especie? Que son especies aquellas que están aisladas reproductivamente, geográficamente, incluso etológicamente, y que a través de la reproducción sexual pueden dejar descendientes viables. Resulta que las bacterias se reproducen asexualmente.
No puedo trabajar esa especie que estoy encontrando con el concepto biológico. Si entro a darle por el concepto evolutivo, escúchese bien, el concepto evolutivo, que es muy bueno, porque ¿qué dice el concepto evolutivo? Lo mismo que el concepto biológico, pero ¿qué le mete de más? Evolución. O sea que el concepto evolutivo reconoce que no son las especies que viven ahora, sino que las que vivieron en el pasado. Entonces el concepto reconoce ancestros comunes, pero al mismo tiempo el concepto evolutivo dice que son especies también las que se reproducen sexual o asexualmente. Ah, profe, pero ya me sirve. No, no le sirve para un microbiólogo. ¿Por qué? Porque para definir las especies, las bacterias, dígame usted qué caracteres morfológicos le puede mirar a usted una bacteria. Por ejemplo, el borde de la colonia es uno de los caracteres. Puede determinar a través de pruebas bioquímicas, sí, que si es sulfatorreductora, sí, puede hacer la prueba de Lea, la Voges-Proskauer y todas las baterías bioquímicas, pero eso no le define una especie. ¿Qué necesita usted? Entrarle a estudiar estas letricas. ¿Qué es esas letricas? Las secuencias de ADN, porque la secuencia de ADN le permite a usted con exactitud medir diferencias. Entonces, cuando yo empiezo a hacer secuenciación molecular, yo sí puedo medir las diferencias a nivel de ADN. Pero ¿quién incluye esa nueva técnica? El concepto filogenético de especie, que les voy diciendo de una vez, hacia allá se conduce la clasificación del futuro. Todo lo que nosotros hacemos hoy, que manejamos guías de campo, ¿sí? Eso se va a manejar, pero no va a ser el recurso principal para reconocer que su estudio tiene peso. ¿Hacia dónde vamos? Hacia hacer filogenia molecular, ¿sí? Quiero contarles algo para que vean que esto no es tan, o sea, como tan teórico. Les voy a contar algo que en un trabajo que yo hice, que fue mi investigación de proyecto de grado para obtener el título de biólogo. Yo tenía un problema, se los voy a presentar aquí rápidamente para que vean la aplicación de eso y que no se quede pues tan teórico. Resulta que, ¿quiénes conocen Guatiguará, la sede de investigaciones de la UIS? Ustedes saben que más hacia allá queda el Sena y por allá hay un barrio que se llama el Barrio Colombia. En mi época eso era un barrio de invasión y eso es una montaña así. ¿Y qué pasaba en el Barrio Colombia? Resulta que toda esta gente que empezó a invadir la montaña empezó a presentar una enfermedad que ustedes conocen normalmente como el Chagas, ¿sí? Que es una enfermedad que ustedes la relacionan con la picadura de un pito. Eso en realidad, ¿quién la produce? Un parásito que se llama el Trypanosoma cruzi. Y el Trypanosoma cruzi... No, ya les digo, eso no es ni de tierra ni de agua. El Trypanosoma cruzi, que es un parásito, es el que le da el nombre a la enfermedad del Chagas, que se llama la tripanosomiasis americana. Pero el parásito necesita de un insecto para que, si la pica a ella, pueda transportar el parásito en la sangre del pito y luego se lo pase a ella a través de las heces fecales. Generalmente los hemípteros, cuando se alimentan al mismo tiempo, defecan, van sacando sus heces. Y resulta que ese vector, que es el insecto que yo estaba estudiando, era el Triatoma dinidiata. El Triatoma dinidiata es el segundo vector en importancia en Colombia en la transmisión de la enfermedad de Chagas. El primero es el Rhodius prolixus, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Resulta que empezamos a observar que aquí, en la zona del Piedemonte y en la parte alta, la incidencia de la enfermedad era más grave en la zona baja que en la zona alta. Pero resulta que cuando hicimos los muestreos con el sensor, ¿sí?, veíamos que los individuos eran idénticos, sin cambio. O sea, usted lo agarraba, es igualito, es el mismo.
Eso es el triatoma inmediata. Entonces, ¿qué pasó? Se planteó un proyecto a través de RFLPs. Eso es Random Fragment Length Polymerase, ¿sí? Es una amplificación al azar de la polimerasa de segmentos largos de ADN. ¿Qué pasó allí? Pues nosotros empezamos y nos tocó, muchachos, se hizo un primer análisis y se dijo, por el concepto evolutivo de especie, como las especies así a simple vista eran igualitas, empezamos a decir, no, la incidencia de la enfermedad está por que las condiciones climáticas aquí en el Piedemonte y las de aquí primero son diferentes, y aquí deben haber algunas condiciones, por ejemplo como los reservorios. De pronto esta gente aquí tenía más gallinas, perros, que son reservorios también, y acá tendrían menos animales de eso. ¿Por qué? Porque el concepto biológico de especie no me permitía llegar más allá. Entonces entró el proyecto de las RFLPs y queríamos saber entonces si lo que era diferente era el parásito, o sea el Trypanosoma cruzi, o realmente estábamos hablando de un individuo, el Dimidiata, que era diferente al de abajo al de arriba por pequeñas diferencias génicas. ¿Y qué nos tocó hacer? ¿Qué hicimos? Pues tomamos una enzima mitocondrial que es el citocromo oxidasa 1. ¿Y qué hicimos? Pues tomamos la porción del citocromo oxidasa 1, que es un carácter que está presente en todos los animales. ¿En cuáles? Todos los animales, todos, el pito, ustedes, un mono, tiene ese gen. ¿Sí? Nosotros tenemos, todos los individuos que tengan mitocondrias tienen el gen del citocromo oxidasa 1, todos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que si yo comparo el citocromo oxidasa 1 de un pito con el mío, pues la divergencia genética es muy amplia. ¿Y qué empezamos a hacer? Con un amplificador de ADN, miren, empezamos a leer cada una de estas bases nucleótidas. Y en un secuenciador uno lo ve como si fuera una cromatografía de gases. Usted empieza a ver esto. Por ejemplo, para las especies que están aquí. Y empezamos a compararlas con las de arriba y miren lo que pasaba. Hasta ahí normal. Pero ahora vean. Un poquito más arriba, ¿sí? Y esta igualita. Y empezamos a ver, cada uno de esos picos representa a T, G, C, ¿sí? Esto. Empezamos a ver que habían pequeñas distancias génicas entre los dos individuos. Con el parásito, coincidencia total. O sea, el parásito, esto era idéntico. O sea, una gráfica del parásito de Cruzi sobre la otra era idéntica. O sea, que el parásito no era, sino que estábamos ante un nuevo proceso, ¿sí?, de especiación. Estas especies de aquí, entonces ¿qué vimos? Que el de aquí era Triatoma dimidiata, era una especie politípica de los triatominos. ¿Cómo logré hacer eso? A través de esto, vean, análisis filogenéticos, historias filogenéticas, que es lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? Entonces los conceptos son muy importantes. Fíjense que para poder definir el problema tuve que recurrir a algo muy teórico que era el concepto de algo. Claro, pues yo en ese momento no recurrí, pues uno se asesora de las personas que están trabajando en el tema, ¿sí? En su momento a mí me asesoró el doctor Hernández de la UIS, un biólogo molecular muy bueno, y él fue el que me recomendó eso para salir del problema, porque yo estaba estancado. Mi tesis duró 3 años y medio, ¿sí? Fue larguita. Claro que yo la empecé a hacer antes de terminar materias, de eso que le ofrecen a uno, mira, ahí este proyecto, y uno entra ahí y se mete, después que usted ya arrancó, usted ya no lo deja, a pesar de que, claro que es un mal negocio hacer una tesis tan larga, pero bueno. De hecho, a mí eso no me ha servido para mucho, o sea, para el conocimiento nomás, pero no ha servido de mucho, la verdad, un proyecto así.
Bueno, el hecho es que lo que quiero mostrarles con eso, bueno, la verdad sí, les quería chicanear también, pero les quería mostrar con eso era que todo tiene aplicación, todo tiene una aplicación. Bien, ahora si yo hablo de caracteres como cuarto punto, ¿eso está claro o no está claro, muchachos? Bueno, para dejarlo más claro, ¿qué pasa si yo tomo el mismo, vamos a invertir una plata en un proyecto, el mismo proyecto, pero quiero mirar las distancias génicas utilizando el citocromo oxidasa, pero no de dos individuos que son casi iguales, sino del pito y del humano? Pues obviamente los picos ya no van a coincidir así, sino que si este es este, por acá va a quedar, por ejemplo, esa ademina va a tener un pico como por acá. A pesar de que es, ¿me están entendiendo? Es el mismo gen, las distancias génicas se separan. ¿Por qué? Porque somos especies que no estamos para nada emparentadas, ¿sí? Pero es el mismo gen. Entonces, así se puede agrupar. Si yo hiciera un estudio y tomara, por ejemplo, primates, ¿sí? Téngalo por seguro que si yo hago este estudio en primates, aparecen por aquí en un grupito. Y por aquí van a aparecer los pitos en otro grupito, todo lo que sea pitos o insectos, para ponerlo en ese sentido. Si quisiera hacer dos grandes grupos, van a quedar los insectos porque son los que van a parecerse más en su secuencia del citocromo oxidasa 1. ¿Sí? Entonces, eso es bien, pero bien importante, tener en cuenta eso. Por eso por aquí les había colocado que nosotros tenemos un código de barras indegables que es el DNA. Y a partir de ese código de barras es que la filogenia o la cladística se basa en hacer clasificaciones tipo sistemático para estudiar las especies. ¿Y eso se hace en campo? Sí, eso se hace en campo. Eso es lo que y esa es la tendencia, hacia allá vamos. Y ese conocimiento hay que tenerlo. Así de pronto vayan ustedes a trabajar con aires, con suelo, pero lo tienen allí ya, aquí, en el chip. Bien, voy a hablar de caracteres, no los quiero aburrir mucho. Voy a mencionar algo de los caracteres, simplemente por mencionarlo, y vamos a hacer un ejercicio que todo esto lo van a aplicar. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacerles, muchachos, para que veamos cómo nosotros podemos hacer clasificaciones o podemos separar grupos o podemos unir grupos al mismo tiempo que prácticamente uno creería que están muy distanciados o que no nos parecemos en nada. Si yo utilizo caracteres de peso, ¿sí? Los caracteres, yo debo pesar los caracteres. ¿Qué quiere decir pesar los caracteres? Mirar si ese carácter que yo voy a utilizar me sirve para separar a unas especies de otras, o mirar si ese carácter que voy a pesar me sirve, en vez de separarlas, para agrupar, ¿sí? Para generar agrupaciones. Entonces, si nosotros pensamos, y yo les digo, bueno, vamos a hacer aquí una separación y vamos a tomar un carácter como el color de los ojos. Aquí aparecen, por ejemplo, ojos miel o verdes, azules, otros negros. Bueno, les hago una pregunta. ¿Será que el carácter de los ojos permite para que se haga una clasificación de nosotros? ¿Es un carácter válido? O si yo tengo el pelo churco, para nada, y usted lo tiene liso, ¿eso es un carácter de peso? Si yo tengo los ojos de diferente color, implica que soy una especie diferente. Si soy de pelo churco, o si la persona es negra o es blanca, dependiendo de la concentración de melanina, ¿eso indicará o será un carácter de peso para separar? No, ¿cierto? Esos caracteres no tienen un pesaje que le permita a usted hacer verdaderas clasificaciones o un verdadero proceso de sistematización, ¿sí? Entonces, los caracteres debemos pesarlos muy bien. ¿Y para qué o en dónde utilizamos los caracteres? Los vamos a utilizar en algo que nosotros llamamos cladogramas. ¿En qué? Entonces, miren esto, vamos a hacer un ejercicio acá. Los cladogramas. ¿Qué es un cladograma entonces?
No copien, sino escuchen qué es un cladograma. Cuando yo hago o realizo un cladograma, lo que quiero representar en un cladograma, o lo que quiero mostrar en un cladograma, es cómo, al utilizar unos caracteres adecuados, de un peso bueno del carácter, esos caracteres que yo utilizo me van a permitir a través de un cladograma formar clados, por eso se llama cladograma, o clados o grupos. Se forman clados, o lo puede llamar grupos, pero que esos clados o esos grupos que usted está formando es a través de la utilización de caracteres. O sea que un cladograma lo que me representa son caracteres de uno u otro tipo que me permiten formar agrupaciones de especies diferentes. O me permite el cladograma mostrar que esos caracteres también pueden separar a esas especies. ¿Sí? Eso es un cladograma. Ahora, ¿cuáles caracteres puedo utilizar? Miren, si yo hablo de caracteres, yo puedo hablar de caracteres morfológicos. O sea, lo que yo puedo ver me sirve para clasificar un carácter morfológico. Puedo utilizar caracteres psicológicos. ¿Recuerdan por allá lo que les explicaba o yo no les expliqué cómo es que uno, por ejemplo, monta los tejidos, que el micrótomo y todo el cuento? Entonces, bueno, la citología es el análisis de las células. Listo. Puedo utilizar caracteres bioquímicos. Puedo utilizar caracteres embriológicos. Yo puedo utilizar caracteres de cualquier tipo, ¿sí? Caracteres moleculares. Los caracteres moleculares también. Estos son caracteres. La filogenia o los análisis filogenéticos utilizan caracteres moleculares, ¿no? Entonces, yo puedo utilizar caracteres para armar esos grupos. Pero ¿cómo sería eso? Entonces, yo por ejemplo quiero mirar cómo el género Pan, o sea, los chimpancés, y cómo el género Homo, o por ejemplo el hombre, si lo quieren poner así, logran estar tan cercanos. Yo quiero mirar eso, pero quiero saber también en qué me parezco yo. Miren acá, en qué me parezco yo a un reptil. Y ahí agravemos la cosa, en qué me parezco yo a un pez. Yo voy a utilizar caracteres de peso para poder generar clados, o sea, para empezar a agruparlos a ellos. Entonces, cuando yo inicio un análisis de un cladograma, muchachos, lo primero que yo debo hacer es determinar algo que voy a llamar un grupo externo. ¿Qué? Este grupo externo lo voy a colocar aquí. Mira, el grupo externo, también llamado outgroup, lo tengo que tomar. Ojo, ¿quién es el grupo externo? Debe ser un individuo que se crea, es el ancestro más cercano al grupo que yo quiero estudiar. Ese es el grupo externo. Si este señor es el grupo externo, ¿a quién voy a colocar como grupo externo? A un individuo que ya les digo por qué, que es el Amphioxus. Ese individuo va a ser el grupo externo. ¿Listo? Mira el grupo externo, claro. Entonces, repito, cuando yo quiero hacer cladogramas, lo primero que digo, el grupo externo viene siendo el ancestro para ¿quiénes? En los peces, los reptiles. ¿Quién es este? Chimpancés y el hombre. Ese significa que del pez hacia el hombre es el grupo interno o el grupo problema. Este señor que es el ancestro es el grupo ¿qué? Externo. ¿Está claro o no está claro eso? Bien. Ahora voy a empezar a pesar